Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio virtual, ese rincón que hemos cultivado con tanto cariño y dedicación. Me llena de emoción tenerlos aquí conmigo hoy, listos y dispuestos para una nueva aventura. Si son recién llegados a esta comunidad, les doy un abrazo gigante de bienvenida, uno de esos que aprietan el alma. Los invito a que se acomoden, a que se relajen, a que se hagan un café o se sirvan su bebida favorita, porque hoy tenemos un vídeo que les aseguro que los va a dejar pensando, reflexionando, y quizás hasta con alguna que otra lágrima de emoción, o de sorpresa, quién sabe. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, si conectan con el mensaje que les traigo, no se olviden de darle clic a ese botón de suscribirse y, lo más importante, activen la campanita. Así estarán al tanto de todo lo que se viene, porque créanme, estamos construyendo una comunidad increíble, una familia virtual donde todos tienen un espacio y donde todos son bienvenidos. Quiero que sean parte de esta aventura que apenas comienza. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título del vídeo, sí, ese que seguramente les hizo dar un brinquito de intriga, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado, como quien dice, en boca de todos. Un tema que ha generado un revuelo mediático de proporciones épicas, un tema que ha sido objeto de interminables especulaciones, pero que hoy, aquí, en este espacio que compartimos, vamos a poner sobre la mesa con toda la claridad, con toda la honestidad y, ¿por qué no decirlo, con toda la valentía que nos caracteriza? Así que prepárense para un viaje profundo, para una inmersión en las entrañas de una historia que a lo mejor creían conocer, pero que créanme, tiene muchas más capas de las que imaginan. Prepárense porque vamos a hablar de Demet y Can, sí, esos dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, esos dos actores que nos han robado el corazón con sus interpretaciones, que nos han hecho suspirar con su química en pantalla, pero que, además, nos tienen a todos con la intriga a flor de piel, como si estuviéramos viviendo nuestro propio thriller. Y no vamos a hablar solo de la química que destilan cuando están frente a las cámaras, de esas miradas que parecen traspasar la pantalla, de esas sonrisas que derriten hasta el corazón más frío. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, de algo que va más allá de la simple atracción física, de algo que se adentra en el terreno de las conexiones humanas, de los lazos que se tejen entre almas, de la complejidad de las relaciones y sí, de una confesión que, bueno, digamos que es una bomba que está a punto de explotar y que va a sacudir las bases de todo lo que creíamos saber. Así que agarren sus mantitas, acomódense en ese sillón que tanto aman, tomen su bebida favorita, yo ya tengo la mía, café para rato, y acompáñenme en este viaje que, les aseguro, no se van a arrepentir. Vamos a desmenuzar cada detalle, vamos a analizar cada gesto, vamos a escudriñar cada declaración, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo entre estos dos personajes que, admitámoslo, nos tienen a todos obsesionados. No sé ustedes, pero yo estoy que no quepo de la emoción y de la curiosidad, así que sin más preámbulos empecemos este vídeo que, les prometo, será inolvidable. Bien, para entender el torbellino de emociones y especulaciones que rodea a Demet y Can, es necesario retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos viendo una película en cámara lenta. Tenemos que volver a los inicios de sus carreras, a esos momentos en que, quizás sin saberlo, el destino estaba tejiendo los hilos de una historia que marcaría un antes y un después en la televisión turca y, ¿por qué no?, en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Tenemos que regresar a esos días en que Demet y Can, dos jóvenes y talentosos actores turcos, se cruzaron en el set de grabación, en ese lugar mágico donde las historias cobran vida y donde los sueños se hacen realidad. La chispa entre ellos fue instantánea, como si dos imanes se hubieran encontrado en el espacio. Y vaya que se notó. Esa química que emanaba de ellos, esa electricidad que se podía cortar con un cuchillo, era algo que pocas veces se ve en la pantalla chica. No era solo una actuación impecable, era algo más, era una conexión genuina, un entendimiento tácito, una sincronía que dejaba a todos boquiabiertos. Y así, casi como por arte de magia, nació una de las parejas más icónicas, más queridas y más admiradas de la televisión turca, una pareja que logró traspasar la pantalla, que se coló en nuestros hogares y que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Desde el primer instante en que los vimos juntos, ya fuera en una escena romántica, en una discusión acalorada o en una simple mirada cómplice, los fans, y no solo los fans, sino todos aquellos que nos dejamos atrapar por sus producciones, quedamos irremediablemente enganchados. Ese con la forma en que se miraban, con la manera en que se complementaban en cada escena. Sus personajes tan diferentes entre sí pero tan unidos por un lazo invisible,
nos hicieron creer en el amor verdadero, en esa conexión mágica que va más allá de lo físico, en esa fuerza poderosa que es capaz de mover montañas. Y claro, como suele suceder en estos casos, la fantasía se mezcló con la realidad, la ficción se confundió con lo tangible y empezamos a preguntarnos, con esa mezcla de esperanza y curiosidad que nos caracteriza, ¿será que esa química que vemos en pantalla es solo fruto de una actuación magistral, o habrá algo más? Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un hervidero de comentarios, de teorías, de montajes, de todo tipo de especulaciones. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, por mínimo que fuera, era analizado con lupa, como si estuviéramos buscando pistas en un caso policial, buscando señales, cualquier indicio de que su relación fuera algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Y la verdad es que si lo pensamos bien, era muy difícil no dejarse llevar por la fantasía. Porque la forma en que se trataban, la complicidad que se percibía entre ellos, la manera en que se cuidaban mutuamente, todo ello transmitía una sensación muy especial, una energía que iba más allá de lo puramente profesional. Era como si estuviéramos viendo un cuento de hadas en la vida real, un romance de película que se estaba desarrollando ante nuestros propios ojos. Pero como suele suceder en las historias de la vida real, las que no están escritas en guiones y las que no tienen un final feliz garantizado, no todo fue color de rosa. Con el tiempo, a medida que su fama crecía y su relación se convertía en el tema de conversación de todos, surgieron rumores de conflictos, de tensiones entre ellos. Empezamos a escuchar historias de desacuerdos en el set, de diferencias de opinión que hicieron tambalear la imagen idílica que teníamos de ellos como pareja, esa imagen que habíamos construido con tanto cariño y esperanza. Y claro, como era de esperarse, eso generó una gran decepción en muchos, en aquellos que habíamos invertido nuestra emoción, nuestra ilusión y nuestro corazón en la creencia de que su conexión fuera real, de que su amor fuera tan verdadero como el que transmitían en la pantalla. Fue como si de repente nos hubieran despertado de un sueño, como si nos hubieran quitado el dulce de la boca. Y aquí, justo en este punto de la historia, es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el misterio se hace más profundo, donde las preguntas se multiplican y donde la bomba de la que les hablaba al principio, esa que promete sacudirlo todo, empieza a tomar forma, a cobrar una dimensión que quizás nadie esperaba. Porque en medio de todo este torbellino de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, de amor y desamor, surge una declaración que nadie anticipaba, una confesión que lo cambia todo, que altera el curso de la narrativa, que nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber. Y no es la confesión que se imaginarían, no es la declaración de amor que muchos, con la esperanza de un final feliz de telenovela, hubieran querido escuchar. Es algo mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más humano y, por qué no decirlo, mucho más real. La confesión bomba, la que ha resonado con fuerza en los medios y en las redes sociales, la que ha dejado a todos boquiabiertos, es que sí, efectivamente había una conexión profunda entre Demet y Can, una conexión que iba mucho más allá de lo estrictamente profesional. Era una conexión que se adentraba en el terreno de las almas, una conexión que traspasaba las barreras de lo superficial, una conexión que se sentía en el aire, que se podía palpar con los dedos. Pero y aquí viene el gran giro, no era exactamente lo que todos pensábamos, no era el amor romántico de cuento de hadas, el amor de príncipe azul y princesa que esperábamos ver. Era una conexión mucho más compleja, una conexión de almas gemelas, de personas que se entienden sin necesidad de palabras, de amigos que se complementan, que se apoyan en todo, que se ríen juntos y que se sostienen en los momentos difíciles. Y es que a veces el amor toma formas que no entendemos, que no encajan en los moldes preestablecidos, que se salen de lo convencional y que, por eso mismo, no lo hacen menos real, ni menos valioso, ni menos intenso. Demet y Can, según lo que ha trascendido de sus propias palabras y de fuentes cercanas a ellos, se reconocieron como personas afines, como espíritus libres que compartían una misma visión del mundo, una misma pasión por la actuación, una misma necesidad de explorar la vida al máximo, de vivirla con intensidad, de no dejar nada por fuera. Y sí, hubo un sentimiento muy fuerte entre ellos, un sentimiento que los unió de una manera muy especial, pero un sentimiento que no se puede encasillar en las típicas definiciones del amor romántico. Fue un sentimiento que se fue transformando con el tiempo, que maduró, que evolucionó, que se convirtió en algo mucho más profundo que un simple romance de telenovela. Fue un sentimiento que los llevó a construir una amistad indestructible, un compañerismo incondicional, un lazo que los unirá para siempre, más allá de lo que digan los demás, más allá de las expectativas del público, más allá de los rumores y de las especulaciones.
Claro, esto no significa que no hayan existido momentos de tensión, momentos de duda, momentos de desilusión, momentos en los que la química parecía desvanecerse y la amistad tambalear. Como cualquier relación humana, la suya también tuvo sus altibajos, sus dificultades, sus pruebas de fuego. Hubo días en que las diferencias se hicieron más evidentes, en que las discusiones se volvieron más frecuentes, en que la presión mediática y las expectativas del público se hicieron insoportables. Pero la diferencia es que ellos, a pesar de todo, supieron mantener su conexión, supieron valorar lo que realmente importaba, supieron ver más allá de la superficie, supieron priorizar su amistad por encima de cualquier otra cosa. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que su historia sea tan especial, tan única, tan inspiradora y, por qué no decirlo, tan valiosa. Lo que nos han demostrado es que el amor no tiene que ser como lo pintan en las películas, que no hay reglas ni manuales para amar, que cada persona experimenta este sentimiento de una manera diferente y que no existe una sola definición válida de él. Nos han enseñado que el amor puede ser una amistad profunda, un compañerismo incondicional, una conexión que trasciende los límites de lo romántico, una admiración mutua, un apoyo constante en los momentos más difíciles y una celebración compartida en los momentos de alegría. Nos han mostrado que el amor no tiene que ser un cuento de hadas, con príncipes y princesas, con finales felices garantizados, sino una historia real, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, con sus idas y venidas, con sus imperfecciones y sus desafíos. Nos han invitado a dejar de lado las fantasías, a bajar de las nubes, a aceptar la realidad, a abrazar la imperfección, a valorar la autenticidad, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y es que en este mundo de apariencias donde todo parece ser perfecto en las redes sociales, donde todos nos esforzamos por mostrar nuestra mejor versión, por proyectar una imagen impecable, donde la superficialidad parece reinar, su historia es un soplo de aire fresco, una bocanada de realidad, una invitación a la autenticidad. Su honestidad, su valentía para reconocer que su relación no era lo que todos esperaban, es algo que se valora muchísimo, es un ejemplo de que no hay que tener miedo a ser uno mismo, a mostrarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Demet y Can nos han enseñado que no siempre hay finales felices, al menos no los que nos imaginamos, los que Hollywood nos ha vendido, pero eso no significa que la historia no haya valido la pena, que el camino no haya sido enriquecedor, que los momentos compartidos no hayan dejado una huella imborrable en sus vidas. En lugar de aferrarnos a la idea de un amor romántico que nunca fue, de un cuento de hadas que nunca se materializó, deberíamos enfocarnos en lo que sí es real, en lo que sí existe, una amistad sincera, una conexión genuina, un lazo que a pesar de todo, perdura en el tiempo, que se fortalece con cada obstáculo que superan, que se nutre del respeto y de la admiración mutua. Y es que en el fondo todos buscamos lo mismo, ser amados, ser valorados, ser aceptados tal y como somos, sin máscaras, sin poses, sin necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. Y quizás la historia de Demet y Can nos sirva de inspiración para dejar de buscar amores de telenovela, amores de película, amores idealizados y empezar a construir relaciones reales, relaciones basadas en la honestidad, en el respeto, en la autenticidad, en la confianza, en el apoyo mutuo, en el entendimiento y sobre todo, en el amor, ese amor que puede tomar mil formas diferentes y que en todas ellas es igualmente válido, igualmente poderoso, igualmente transformador. Por eso la confesión que nos traen, más allá de ser una bomba que sacude las estructuras, es una lección de vida, un llamado a la reflexión, una invitación a repensar nuestros conceptos sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la amistad y sobre la felicidad. Y es que, como siempre digo, las relaciones humanas son complejas, son laberínticas, no se pueden meter en una caja, no se pueden catalogar de una sola manera, no se pueden reducir a una simple definición. Lo importante es que cada uno viva su verdad, que siga lo que le dicta el corazón, que no se deje llevar por las expectativas de los demás, que no tenga miedo a ser diferente, a salirse del molde, a construir su propia historia de amor, esa historia que, aunque no sea la que esperaban los demás, será la que los haga realmente felices, la que los haga sentir completos, la que los llene de paz y de plenitud. Y claro, entiendo que esta confesión pueda generar decepción en algunos de ustedes, especialmente en aquellos que habían apostado todo a un romance de ensueño, que habían creado una fantasía en torno a la relación de Demet y Can, que habían proyectado sus propias expectativas en ellos. Pero también espero con todo mi corazón, que esta historia los inspire, que los ayude a ver el amor desde otra perspectiva, que los motive a valorar la conexión humana en todas sus formas, que los invite a abrir sus corazones a nuevas posibilidades,
a nuevos caminos, a nuevas formas de amar. Porque al final de eso se trata, de conectar, de compartir, de crecer juntos, de acompañarnos en este viaje que es la vida, de celebrar los momentos de alegría y de sostenernos en los momentos de dificultad. Y bueno, después de esta profunda reflexión, después de este viaje por el mundo de Demet Khan, después de desentrañar cada detalle de su historia, espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes, para compartir mis ideas, para expresar mis sentimientos y para, sobre todo, conectar con cada uno de ustedes. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado hasta el final, por su tiempo, por su atención, por su paciencia y sobre todo, por su cariño. Realmente valoro cada uno de sus comentarios, cada like, cada suscripción, cada mensaje que me envían, cada palabra que me regalan. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto, por la que sigo creando contenido que espero que les entretenga, que les inspire, que los haga pensar, que los haga reflexionar, que los haga cuestionar sus creencias y que, sobre todo, les ayude a ser mejores personas. Así que, recapitulando un poco para que quede todo claro y no haya lugar a dudas, hoy hemos hablado de Demet Khan, dos actores turcos que nos han cautivado con su talento, con su carisma, con su química en pantalla y con la autenticidad que transmiten. Hemos analizado la evolución de su relación, desde los inicios hasta la actualidad, hemos desmentido algunos rumores que circulaban por los medios y hemos puesto sobre la mesa una confesión que quizás no esperaban, la de que su conexión, más allá del romance, es una conexión de almas gemelas, de amigos que se entienden, que se valoran, que se respetan, que se apoyan mutuamente y que comparten una visión similar de la vida. Y hemos aprendido una valiosa lección, que el amor no tiene reglas, que se manifiesta de diferentes formas, que no se puede encasillar en una sola definición y que lo más importante, al final del día, es ser honestos con nosotros mismos, ser fieles a lo que sentimos en el corazón y no tener miedo a vivir nuestra verdad, sin importar lo que digan los demás, sin importar las expectativas que se tengan sobre nosotros. Quiero agradecerles una vez más por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional, por su energía positiva, por su amor y por su compañía en cada vídeo. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan sobre todo esto, cuál es su opinión sobre la historia de Demet Khan, qué les pareció la confesión bomba y cómo esta historia ha impactado en sus propias vidas. No se queden con la duda, exprésense libremente porque este es un espacio para compartir, para debatir, para construir juntos, para aprender unos de otros y para enriquecernos con la diversidad de opiniones. Y antes de despedirme los invito a que le den un super like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les dejó alguna reflexión, o si simplemente disfrutaron de este espacio que hemos creado con tanto cariño. Los invito a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con aquellos que aman las telenovelas turcas, con aquellos que se han preguntado qué pasa entre Demet Khan, con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estamos preparando cosas muy interesantes, nuevas aventuras que los van a sorprender y no quiero que se las pierdan por nada del mundo. Recuerden que la vida es una aventura, que el amor se presenta de muchas maneras, que cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar y que lo más importante es ser felices, ser auténticos, seguir lo que nos dicta el corazón, no tener miedo a vivir nuestra verdad y no dejar que nadie nos diga cómo debemos amar, cómo debemos vivir o cómo debemos ser. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme, un cariñoso apretón de manos y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que la magia los acompañe siempre. Chao, chao.